Hola, mi nombre es Edgar Martínez Rodríguez y hoy voy a explicar qué es lo que pasa en una red hidráulica, en un sistema hidráulico, cuando ocurre una fuga en cuanto a su presión. Bueno, a mí me parece muy importante mencionar lo que es el principio de Pascal, que establece que cuando se le aplica una presión a un fluido que se encuentra confinado en un sistema cerrado, la presión va a ser la misma en todo el fluido, y esto sería el comienzo de nuestra situación en cuanto a nuestro sistema cerrado. Cuando tenemos, por ejemplo, llaves, entre más llaves, pues tenemos variaciones de la presión. Entonces, cuando ocurre una fuga, la variación en nuestro sistema en cuanto a presión será más, debido a que va a disminuir, por ejemplo, nuestra presión de salida, debido a que estamos aumentando el área de nuestra sección transversal de salida. Pues por cada fuga que tengamos, vamos a ir aumentando a nuestra sección de salida esa área. Y como es la misma fuerza con la que entra el fluido, pues va a disminuir nuestra presión de salida. Y también van a existir muchas variaciones en cuanto a la presión en nuestro sistema, pues la presión que existe en nuestra fuga va a ser diferente a la presión que existe en nuestra llave o en nuestras fuentes de suministro de salida, y va a ser diferente a la presión que existe al inicio de nuestro sistema. Así como también cuando existe una fuga va a disminuir nuestro caudal, y por cada cantidad de caudal que perdamos también va a haber más variaciones en la presión. Pues por ejemplo, si tenemos un sistema que tenga una presión, por ejemplo, de 4 kilogramos por centímetro cuadrado, entre más aberturas tengamos, pues va a ir disminuyendo su presión, aunque al inicio de ese el caudal sea el mismo. Entonces podemos establecer que se pueden hacer igualdades en cuanto a lo que es el caudal de nuestro sistema y la presión que existe en el mismo. Pues por ejemplo, si tenemos dos sistemas separados, uno que tenga muchos hoyitos para suministrar goteras y otro que tenga aspersores, entonces ahí lo que va a suceder en cuanto a la presión, por ejemplo, si tenemos un flujo menor en uno de los dos, pero las presiones son iguales. Esto se explica debido a que uno de ellos está perdiendo más flujo que el otro, por eso tiene menos caudal, pero tiene la misma presión. A lo mejor si cerráramos algunos de esos orificios, la presión aumentaría, pero eso es lo que se explicaría básicamente con las fugas, que cuando tenemos más y más fugas, nuestra presión de salida va a ir disminuyendo. Y así como también nuestro caudal de salidas, por ejemplo, si tenemos una llave, va a ir disminuyendo entre más tengamos eso. Todo esto se explica mediante una igualdad en cuanto al teorema de Bernoulli, que tenemos que reconfigurar la ecuación, en donde se establece que la presión 1 más la velocidad 1 al cuadrado entre 2 por la gravedad satisface a la igualdad de que la presión 2 más la velocidad final al cuadrado entre 2 por gravedad más nuestras pérdidas de presión o nuestras pérdidas de presión por la fuga. Entonces establecemos una relación que para obtener la presión de nuestra presión inicial, o la presión que está ejerciendo nuestra bomba hacia nuestro sistema, tenemos que sumarle a nuestra presión final las pérdidas de presión por las fugas. Y para obtener nuestra presión final o de salida, tenemos que restarle a nuestra presión inicial lo que estamos perdiendo por las fugas. Y esto sería todo acerca de lo que ocurre dentro de este sistema.